Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estoy por aquí con ustedes nuevamente para hablar de la palabra del Señor. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. No solamente lo que está en los 4 libros de los 4 evangelios, sino también lo que Él habló por medio de sus discípulos, por medio de sus 12 apóstoles escogidos. Amén. Dios les bendiga. Vamos a hablar de un tema que es algo controversial entre muchas personas, porque muchos dicen una cosa y otros dicen otra. Vamos a hablar acerca de la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera. Porque yo he escuchado que muchos dicen, la iglesia tal es la iglesia verdadera, porque fue que esto, que lo otro. Vamos a conocer, la Biblia dice que la palabra de Dios es la lámpara del ser humano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El hombre necesita para vivir la palabra de Dios, porque es lo que va a alumbrar su vida para llevarlo a la dirección y a las cosas correctas. Una persona que no tiene Biblia, una persona que no lee Biblia, una persona que no se preocupa en entender la palabra, es una persona que anda en oscuridad y que anda lejos de la voluntad de Dios. Porque esta es la lámpara. Es como cuando usted está en un lugar oscuro y usted para dónde va a ir, no sabe para dónde ir porque puede tropezar si no tiene luz. Entonces eso hace la palabra. Estamos en un mundo de tinieblas que solamente la palabra nos guía por el camino correcto donde debemos andar y lo que debemos hacer para agradar al Señor. Entonces, dicho esto, vamos a conocer cuál es la iglesia verdadera. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Leamos primeramente qué es una iglesia. Vamos a Mateo 21, capítulo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. Ya sabemos lo que es un templo de Dios. Alguien que construye una casa para adorar al Señor, para reunirse con las personas, leer la palabra de Dios. Todo lo que se concierne a Dios se hace allí. Gloria al nombre de Jesús. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y a los que compraban en el templo. Señores, todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, todo tiene su espacio, todo tiene su hora. El templo de Dios es creado para la adoración al Señor. El templo de Dios tiene que ser creado para las cosas espirituales. Dios no quiere que su templo se convierta en un mercado. Gloria al nombre de Jesús. Ni que haya en ese templo cosas que no conciernen al Espíritu Santo. Dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y los que compraban. Y volcó las mesas de los cambistas. ¿Qué eran los cambistas? Personas que cambiaban seguramente cosas por oro, como esas guaguas que a veces pasan cambiando plata por electrodomésticos. Eso estaba dentro del templo. Entonces, ¿cómo podemos saber qué está bien y qué está mal delante de Dios? Por su palabra. ¿Cómo yo me doy cuenta que vender y comprar está mal dentro del templo? Por la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Debemos de andar a la luz de la palabra en todo lo que hagamos. Para vender y comprar están las tiendas. Usted quiere poner un puesto, un negocio, ponga una tienda. Pero dentro del templo, gloria al nombre de Jesús, no esté vendiendo ni comprando, porque Jesús dijo, mi casa será llamada de oración. Entonces, esto concierne a lo que es la verdadera iglesia. Todo lo que vamos a hablar aquí concierne a lo que es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es la que se fundamenta en la palabra del Señor Jesús. Él le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero cuando la iglesia se convierte en una iglesia fundamentada en la palabra y que las tinieblas no pueden prevalecer contra ella, cuando se sujeta al fundamento de la palabra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, cuando la iglesia se sale de la palabra, del fundamento, vienen ríos y vientos y cae y da ímpetu contra esa iglesia y va a caer y va a ser grande su ruina. ¿Cuándo será grande su ruina? En el advenimiento de Cristo. Aunque ahora aparentemente esté disque levantada. Pero vamos a continuar leyendo. Gloria al nombre de Jesús. Volcó las mesas de los cambistas dentro del templo y las sillas de los que vendían palomas. O sea, ¿está mal vender palomas? No, pero lo estaban haciendo dentro del templo. Algo que usted escogió como un lugar sagrado para adorar y orar al Señor. No está mal vender paloma, está mal venderla dentro del templo. Eso se llama fuego extraño. Gloria al nombre de Jesús. Vendían palomas y les dijo, escrito está. Miren cómo el Señor Jesús se enojó tanto que hasta volcó las mesas. Él no les dijo claramente, quiten esto y esto. No, Él entró zumbando todo. Él entró estrellando todo. Así fue que entró Jesús al templo, donde estaban muchos fariseos y escribas. Y dijo, escrito está, mi casa, porque se supone que un templo usted lo escogió para adorar a Dios. Mi casa, esa casa es de Dios. Es casa, será llamada casa de oración. En la iglesia no pueden haber tantas cosas mundanas, como que traer reggaetón, como que traer cosas que se hacían en las discotecas, que se hacían para cometer fornicación. Todo eso es fuego extraño que se está trayendo al templo, a la casa de Dios. Entonces la iglesia verdadera se convierte en una iglesia impía cuando se sale del evangelio, cuando se sale de la palabra de Jesús. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. O sea, mi casa será llamada casa de oración, no discoteca. Mi casa será llamada casa de oración, no mercado. Mi casa será llamada casa de oración, no un centro de brujería donde usted encontrará muchos ídolos para adorarle. Todas esas cosas que están trayendo al templo de Dios y que lo convierten en cosas del mundo, está lejos de ser iglesia verdadera. La iglesia que se salió de la palabra de Dios, sea católica, impía, del nombre que sea, si no está fundamentada en la palabra, es una iglesia del maligno. Como llama en Apocalipsis muchas veces Jesús, las sinagogas de Satanás. Se convierten en sinagogas de Satanás, no en sinagogas de Jesús. Mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Allí no estaban robando, allí lo que estaban haciendo era vendiendo y comprando. Pero ¿por qué Jesús dice cueva de ladrones? Refiriéndose a que le dieron entrada a espíritus inmundos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el momento que usted sale de la palabra de Dios y blasfema el lugar santo, abre puerta que el maligno more allí y haga su cama y su trono en esa iglesia. Mi casa, casa de oración será llamada. Amén. Entonces vamos a Mateo, capítulo 7. A Mateo, capítulo 7. Gloria al nombre de Jesús. Mateo, capítulo 7, versículo 24. Ya sabemos que Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. A Pedro le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque el templo de los fariseos y de esa gente se había convertido en un templo, no en un templo sino en un mercado. Dice Jesús, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca.
¿Qué significa estar fundada sobre la roca? Cualquiera que oye esta palabra y las hace. Si usted escuchó la palabra de Jesús y la practica y la obedece, usted se convierte en una iglesia fundada en la roca, donde van a venir vientos, ciertamente van a venir ríos, esos son los ataques de las tinieblas, pero no va a caer. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca, porque está bajo la obediencia de Cristo. Está haciendo lo que Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Si usted tiene una iglesia que está fundada en la oración, es muy difícil que caiga esa iglesia. Entonces dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no la obedece, sino que sigue siendo de mi casa, casa de mercado, casa donde venden palomas, casa donde venden perros y gatos, poloché, abrigo, lente, no sé qué más van a vender en la iglesia ya. Gloria al nombre de Jesús. Dice: cualquiera que me oye estas palabras pero no las hace, le compararé a un hombre insensato. Recuerden la palabra también, la palabra de las 5 vírgenes sensatas y las insensatas y las 5 prudentes. ¿Por qué eran insensatas las vírgenes? Porque no tenían aceite, pero no tenían lámparas. O sea, tenían lámparas, pero no tomaron aceite. Eso era que tenían la palabra, pero no la obedecían. Porque el Espíritu Santo llega a aquel que lo obedece. Aquel que decide obedecer su palabra es sellado por el Espíritu Santo. Por eso también aquí compara a este grupo de personas que no obedecen como insensato. Pero cualquiera que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Esto es la iglesia. La edificó, pero la edificó a su manera, como estaban los escribas y los fariseos. Edificó su casa y en ella vendían palomas, compraban y vendían. Y entonces dice: soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aunque usted ve esas iglesias mundanas, aunque usted ve esas iglesias llenas de ídolos, aunque usted ve esas iglesias que están convirtiendo el templo de Dios, lo sagrado, en una impiedad de pie, va a venir el día que va a ser el día de Cristo, donde va a caer y va a ser grande su ruina. Y van a ser echados fuera del reino del cielo. Aunque usted las ve ahora de pie. ¿Por qué? Porque es una palabra que dice aquí: el que no edificó la casa sobre la roca de Cristo va a caer tarde o temprano. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a Mateo 16, 18. Ya sabemos que la iglesia verdadera tiene que estar fundamentada en la palabra. ¿Cómo yo sé cuál es la iglesia correcta? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es lo que me va a abrir el entendimiento para yo comprender cuál es la que está en la verdad. Mateo 16, 18. Y yo también te digo, esto fue Jesús. Ahora vamos a entender qué es la iglesia de Jesucristo. Porque muchos dicen, no, que la primera iglesia fue la iglesia católica. ¿Cómo así? ¿En qué Biblia dice eso? ¿En qué Biblia dice que la iglesia católica fue la primera iglesia? ¿La primera iglesia de dónde? O la primera iglesia que se salió del evangelio, de la palabra, para cometer abominación y convertir lo inmundo en santo. Convertir lo que es desagradable a Dios y abominable ante los ojos de Dios, de que en sagrado, como es tener la iglesia llena de ídolos. Si Jesús se enojó porque vendían y compraban palomas en su templo, que sería llamado casa de oración, imagínense con los que convierten la iglesia en un altar de brujería, donde están muchas imágenes pintadas. Yo no me imagino si Jesucristo viniera en este tiempo y encontrar una iglesia llena de cuadros donde Él desde el principio hasta el fin está hablando en contra de la idolatría. Imagínense, le prendiera fuego.
Porque si él desbarató las mesas, nada más de lo que venden y compraban paloma en su templo, imagínense que encuentre varios dioses, donde él dijo, no te harás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué haría Jesús? Por eso dice la Biblia que cuando Jesús venga, viene con fuego para dar retribución a quienes, a los que no obedecen el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo está fundado en la palabra, en la obediencia a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Satanás? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La adoración es a Dios. La oración, ora a tu Padre que está en los cielos. No inclínate un cuadro para que el cuadro hable al Padre y ore por ti. Ora a tu Padre que está en el cielo, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Si la iglesia se salió de la palabra, ya está fundada en arena, donde en aquel día de Cristo será derribada. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué significa roca? Obediencia. ¿Qué hablamos de la roca, del fundamento? El que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oyó la palabra de Jesús y la hizo, fundamentó su casa sobre la roca. Por eso Jesús vino y cumplió los 10 mandamientos al pie de la letra. Él es la obediencia. Ya por eso en Cristo somos contados como una iglesia que está fundamentada en la roca, que está fundamentada en la obediencia. Y si nosotros caemos, llega un pensamiento, somos limpiados con la sangre de Cristo, ya Satanás no nos puede acusar porque tenemos la obediencia de Cristo en nosotros. Y no puede destruirnos el maligno porque tenemos la obediencia de Jesús. Entonces dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo. ¿Y qué dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves. Dice que la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque está bajo la obediencia. Porque está bajo la comunión de Jesús. Porque está bajo el Espíritu Santo. Yo no puedo, si hago lo que me da la gana, decir que yo estoy en la roca. Yo no puedo decir, si yo hago lo que me parece, que yo estoy fundamentada en la roca, porque lo que dice es, el que oye la palabra y la hace, se somete al evangelio. Antes de continuar, vamos a leer un punto importante aquí en Mateo 28, versículo 20. Jesús, antes de irse, ¿qué les dijo a sus discípulos? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, o sea, hagan iglesia, hagan discípulos, hagan templos, ¿verdad? Donde me adoren, donde se enseñe la palabra. Y dijo, enseñándoles. ¿Qué dijo Jesús? Enseñándoles que guarden. Eso es, que obedezcan. Que obedezcan, enseñándoles que guarden todas las cosas. La verdadera iglesia es la que guarda todas las cosas que Jesús mandó. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. O sea, no lo que le mandó el Papa, no lo que le mandó el Imperio Romano. Ustedes nos van a enseñar las costumbres paganas traídas de los romanos que adquirieron los católicos. Ustedes no le van a enseñar las costumbres de los pueblos idólatras o de los fornicarios. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. O sea, una persona que quiera ser iglesia debe de ser enseñada por los discípulos, por la palabra, por lo que está escrito, y debe guardar lo que está escrito. Lo que los 12 apóstoles enseñaron es el fundamento de la verdadera iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo estará Jesús con los que oyen la palabra y deciden hacerlas. Y deciden obedecerla para que en ellos habite Jesús todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu Santo. Entonces, la iglesia verdadera, a usted no le puede decir el rey Francisco, la reina Isabel, ¿cuál es? Se lo va a decir la palabra. Ni yo, la palabra te lo va a decir. Por eso dice la Biblia, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Porque todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿a dónde va? A la palabra. Pero el que quiere seguir su propio corazón, su propia manera, su propio yo, obedece lo que él quiere. Pero el que se sujeta a Cristo me dice a mí, el que quiere venir en pos de mí, se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue. O sea, toma la obediencia. La cruz, la negación al yo, para que viva Cristo en mí. Y su carga no es pesada, él dijo. Entonces sigamos leyendo cómo Jesús le dijo, la verdadera iglesia, ¿dónde está? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el maligno no va a prevalecer contra ti cuando tú estás fundamentado en la palabra. No hay muerte, no hay enfermedad, a menos que Dios no lo decida que sea el día de tu irte de esta tierra. Pero mientras tanto, Satanás no tiene parte ni suerte contigo, cuando tú andas en obediencia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Eso es autoridad. Por eso Jesús dice que a sus 12 discípulos llamó y les dio autoridad, no solamente a Pedro, a todo el que tiene el Espíritu Santo tiene autoridad para atar, para desatar, para reprender, para echar fuera demonios. ¿Cuándo qué? Cuando se convierte en discípulo. Porque dice, hagan discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. No dice, hagan discípulos y que hagan todo lo que quieran. Que me sirvan como a ellos les parezca. Que yo como quiera voy a estar con ellos todos los días. No. Me dice, enseñándoles. Me habla de que va a haber un maestro que va a enseñar. Y ese maestro es Cristo, que también enseñó por medio de los 12 apóstoles las cartas paulinas. En ellas está basada la verdadera iglesia. Será atado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era el Cristo Jesús, porque él mandó a declarar que era el Cristo después que resucitaría. Hablamos de fundamento. ¿En qué está basada la iglesia? Gloria al nombre de Jesús. En la palabra. La iglesia verdadera tiene que estar fundamentada en la palabra. ¿Cómo yo puedo descubrir una iglesia cuando está fundamentada que es de Satanás? Cuando no está fundamentada en la palabra, sea católica y sea evangélica. Porque muchas evangélicas también hay que se han ido en las corrientes de este mundo, convirtiendo el templo de Dios en abominación, en cosas, en casa de mercado, en discoteca, no casa de oración. Porque hay que hablar una cosa y también la otra. Vamos a Efesios. Inmediatamente la iglesia se fue de la palabra, se perdió esa iglesia, aunque ahora permanezca en pie. En aquel día el Señor le dirá, apartaos de mí todos ustedes al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque no obedecieron la palabra. Porque él dijo, la iglesia está fundamentada en el que oye y la hace. Oyeron mi palabra y la hicieron, están fundados sobre la roca. No hay nadie que pueda ir en contra. ¿Por qué? Porque está bajo mi voluntad. Se convirtió en mi discípulo. Y por ese peleo yo. ¿Por qué? Porque usted se sometió a Cristo. En que Cristo es su dueño y es el que lo dirige y es su rey. Efesios 2:19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿En qué está fundamentada la iglesia? Fundamentados, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es la iglesia. ¿Qué es la iglesia verdadera? La que se fundamentó en los 12 apóstoles del Cordero. Primeramente Pedro, a quien el Señor le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando una iglesia es iglesia de Dios, cuando está fundamentada en la obediencia. Dice: ahora somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. ¿Para hacer qué? Para hacer un templo santo al Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para la morada de Dios en espíritu. Un templo es una morada de Dios. O sea, las 4 paredes son para nosotros reunirnos a adorar al Señor. Pero la iglesia, el templo, somos nosotros. Pero el lugar que nosotros buscamos para reunirnos a adorar al Señor, no puede haber profanación de ventas y de compras, porque esto lo enseñó Jesús cuando entró al templo y volcó las mesas de los cambistas. Nosotros somos el templo, pero el lugar que usamos para adorar a Dios no lo podemos convertir en una casa de mercado, porque vemos que eso no agradó a Jesús. Y si la iglesia está fundamentada en Cristo, que es la obediencia a la palabra, no vamos a caer en semejante abominación, porque lo que los hombres tienen por sublime, o como que no es nada, dice la Biblia, delante de Dios es abominación. 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia católica. No, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia de Dios. ¿A quién persiguió Pablo? Eso está en Hechos 8, capítulo 3. Él persiguió a los discípulos de Cristo. Los discípulos del Cordero son la iglesia de Dios. El que se convierte en discípulo es iglesia de Dios verdadera. Sea el conjunto de personas o una sola persona en particular. Si oyó la palabra y la está haciendo y está viviendo bajo la voluntad del Espíritu, es una iglesia verdadera. Y en toda la palabra me revela a mí que Jesucristo no fue un idólatra y que Jesucristo no apoyó la idolatría ni los cuadros pintados. Al contrario, en Ezequiel 7, en Ezequiel 8, usted lo puede leer, habla de que Jerusalén pintó reptiles y ídolos en las casas y sobre ellos vino juicio por esto. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es que la iglesia del Dios viviente. ¿De quién es la iglesia? Es de Cristo. Dijo Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué me dice 1 Timoteo 3:15? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia ¿de quién? Del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, en la iglesia no puede haber mentira, no puede haber abominación, gloria al Señor. La iglesia es del Dios viviente. ¿Cómo usted sabe que una iglesia es del Dios viviente? Cuando es de Cristo, cuando está en obediencia, cuando no solamente dice por palabra que es de Cristo, sino que vemos que anda en obediencia, porque Jesús dijo: por sus frutos los van a conocer. Un árbol malo no puede dar frutos buenos, y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Ahora vamos a ver algo que dice, para concluir ya, en Josué 24.
Vamos a concluir las demás citas, las dejaré en la descripción del video. Josué capítulo 24. ¿Cómo yo sé que la iglesia católica tampoco es la iglesia verdadera? Porque es idólatra. Yo quiero servir al Señor, quiero congregarme, porque la Biblia dice que tenemos que congregarnos como siervos para ministrarnos unos a otros, la presencia de Dios, para adorar juntos al Señor, porque la Biblia dice que sean uno, porque son un cuerpo en Cristo. Las ovejas tienen que estar en un rebaño, pero yo no me voy a meter a un lugar donde se esté adorando al diablo, literalmente, porque el que adora ídolos está adorando a Satanás, aunque se vista de la manera que se vista, aunque se vista de blanco entero, de sacerdote con cadenas, oro y no sé qué. Si está cometiendo idolatría, es un siervo del maligno. Y vamos a ver lo que dice aquí en Josué 24. Versículo 14 en adelante dice: ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de ustedes los dioses. O sea, me está hablando que cuando usted va a servir al Señor, tiene que quitar algo. ¿Y qué es? Los dioses, tanto los ídolos como su propio Dios, porque nosotros tenemos un orgullo que también se llama Dios, que es yo voy a hacer lo que yo quiero porque yo soy mi Dios y yo soy mi dueño. Quita ese Dios y pon al verdadero. Quita el Dios de tu nombre y pon el nombre de Cristo. Ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y sírvanle con verdad y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan ¿a quién? A Dios. Sirvan a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escoge hoy a quién sirves, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos